Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Privada del Norte, de la Facultad de Negocios. Nuestra carrera que estamos llevando es Administración de Empresas. El curso es Macroeconomía para Administradores, a cargo del docente Mendoza Castillo Álvaro Larri. Y los integrantes del grupo somos Baltodano Salazar Carlos Alberto, González Reina María Magdalena, Hualpa Masifuen Yurema Naisha, Miranda Carrasco Evi Noemí y Torres Vergara Rosa Norma. Vamos a utilizar información estadística del Banco Central de Reserva. Para poder explicar el desempleo en nuestro país, usaremos las curvas IS y LM para explicar el comportamiento de nuestra economía. Enseguida mis compañeros van a explicar los puntos antes indicados. Utilizando la información estadística del BCRP, estima la tasa de crecimiento de nuestra economía peruana desde el año 2007 hasta el 2020 y explicar las razones de ese crecimiento o decrecimiento y además explicar la diferencia entre el PBI real y un PBI nominal. Según los datos obtenidos del BCRP desde el año 2007 hasta el 2020, se obtuvo en el 2007 un PBI nominal de 319.693 millones. En el año 2008 se obtuvo un dato de 348.923, una tasa de crecimiento del 9.14%. Se obtuvo el PBI creciente en este año debido al consumo privado con el 8.8%, a la inversión privada del 2.6% y la inversión pública del 41.9%. Esta tasa de crecimiento fue con referencia del año 2007. Para el año 2009 se obtuvo un dato de 352.584 millones, una tasa de crecimiento con respecto al año base que es del 2008 del 1.05%. Se enfrentó a una crisis financiera con la caída del banco de inversión de Lehman Brothers en los Estados Unidos. Debido a esto se originó la incertidumbre, postergándose algunos proyectos del sector de minería e hidrocarburos. Para el año 2010 se obtuvo un PBI nominal de 382.380 millones con una tasa de crecimiento del 8.45%. Esto obtuvo un mayor impulso para este año fue un creciente demanda interna, principalmente en los sectores no primarios. Esto impactó positivamente en el empleo urbano de las empresas formales. Para el año 2011 se obtuvo un dato de 407.052 millones con el 6.45%. En este año se recuperó la pesca tras 2 años de caída y de la industria procesadora de recursos primarios. Se puede observar que para el año 2012 y 2013 no se tuvo mucha diferencia, ya que la tasa de crecimiento fue del 5.95% y para el año 2013 del 5.84%. En 2013 hubo una alza de precios en el servicio de comida fuera del hogar, la educación, pasaje urbano, electricidad. Asimismo, la depreciación del tipo de cambio influyó en el incremento de los precios de compra de vehículos, productos medicinales y el alquiler de vivienda. Para el año 2015 se obtuvo un resultado de 482.672 millones, con una tasa de crecimiento con referencia del año 2014 del 3.27%. Esto se vio afectado debido por la desaceleración de la economía de China, ya que este es uno de nuestros compradores de materia prima. Además que el cobre se mantuvo en la baja durante este año, pero hubo un crecimiento en las actividades extractivas. Para el año 2016 se obtuvo un PBI nominal de 503.737 millones, con una tasa de crecimiento del 4.36%. La minería metálica fue un gran impulso, ya que aumentó las exportaciones en 9.5% en este año. Se puede observar que para el año 2007 y el 2019 se obtuvo un 2.12% en la tasa de crecimiento. Esto fue debido a que afectaron las
los cambios climáticos, ¿no? Acá con el Niño Costero afectó lo que era el tema de la pesca y paralizó algunos proyectos de inversión de asociaciones públicos y privados. Para el año 2020 tuvimos un decrecimiento con el menos 11.12%, ya que estábamos enfrentando la propagación del COVID-19 en este año y se inició el estado de emergencia, generando que las empresas cierren y paralizando algunas actividades. Vamos a explicar la diferencia entre el PBI real y el PBI nominal. El PBI real es el valor de la producción final de un país de un periodo de tiempo. Durante un año nos indica cuánto va creciendo nuestra economía sin tener en cuenta el efecto de los precios de un año base, mientras que el PBI nominal está medido en unidades monetarias del mismo año. No te da una idea realista, sino los mismos datos del mismo año, a diferencia del PBI real que se puede analizar, y esto nos ayudará a la larga poder tomar mejores decisiones de nuestro país. Gracias. Siguiendo con la siguiente pregunta. Buenas noches, voy a continuar con la pregunta número 2. La pregunta 2 dice, explica las razones de la generación del desempleo en nuestro país y cuál es su indicador que se utiliza para medirlo, y hacer una diferencia entre empleo formal e empleo informal. Las razones de la generación del desempleo en nuestro país, sobre todo en este año, una de las causas principales para el desempleo ha sido la pandemia, ya que esto ha originado crisis no solamente en el sector salud, sino en el sector económico. Otra de las razones es la falta de presupuesto estatal en algunos sectores, que también es producto de la pandemia que estamos viviendo. El Estado peruano ha tenido que recortar este presupuesto en algunos sectores estatales para poder cubrir otros, y así pues se ha originado una mayor tasa de desempleo. La informalidad laboral también es una causa para el desempleo en nuestro país y la baja productividad en algunas empresas. Luego vamos a ver qué indicador se utiliza para medir el desempleo en nuestro país. El indicador que se utiliza es la tasa de subempleo y desempleo. En la tasa de subempleo, el indicador que mide la condición de subempleo urbano es la tasa de subempleo, y su cálculo se efectúa relacionando a la población ocupada con la población económicamente activa, que es el PEA. Luego, bueno, la tasa se efectúa para poder sacar el indicador. La tasa de subempleo se va a dividir a la población subempleada sobre la población económicamente activa, multiplicándolo por 100, ¿no? Y luego se efectúa para hallar también la tasa de subempleo visible y la tasa de subempleo invisible. A la vez, como les había indicado, también hay una medición del subempleo invisible que se va, actualmente se toman indicadores de subempleo invisible que se aplican a aquellos trabajadores que laboran igual o más. Continuando, vamos a ver la diferencia entre empleo formal e empleo informal. El empleo informal es conocido también como el empleo negro, irregular o ilegal, ya que se encuentra registrado en el Estado, ante el Estado peruano con esta terminología. Con el empleo informal muchas veces no se dan las prestaciones que corresponden por ley a los trabajadores, como por ejemplo es el caso del aguinaldo, el seguro social, vacaciones, CTS, ¿no es cierto? Y pues no existe un contrato de por medio. En el empleo formal, a diferencia del empleo informal, sí existe un contrato que respalda al trabajador, ya sea con la empresa o con el Estado, ¿no? Y goza de todos los derechos y prestaciones, además de su sueldo físico mensual, que en algunos casos es el sueldo de la tasa tasa normal que se da, ¿no? Continuamos con la pregunta 3.
Continuando con la exposición, vamos a explicar mediante el uso de las curvas ISLM las medidas de política fiscal y monetaria que el Perú tomó para mitigar los efectos de la pandemia que actualmente nos aqueja, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo hincapié en dos medidas que tomó el Estado, ¿no? El de Reactiva Perú, que se encarga de asegurar la continuidad de pagos, otorgando garantías a las pequeñas, medianas y microempresas, asegurando que éstas obtengan un capital de trabajo para que puedan cumplir con las obligaciones con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. Ahora vamos a cómo es que Reactiva ha actuado, ¿no? Se han otorgado cerca de 60 millones de soles a estas empresas. A continuación, vamos a poder observar a través del gráfico, ¿no? Del modelo ISLM, también llamado modelo Hicks-Hansen. En sí, este modelo, ¿qué nos trata de reflejar, ¿no? Nos describe el equilibrio de la renta nacional que viene a ser la producción y de los tipos de interés de un sistema económico, permitiéndonos explicar de manera gráfica y sintetizada las consecuencias de las decisiones del gobierno en materia de política fiscal y monetaria en la economía, ¿no? Ya, a continuación, bueno, esta medida que tomó el gobierno, ¿no? Por decir, en este caso Reactiva, podemos observar en el gráfico que la curva IS se desplaza hacia la derecha debido a que esta medida aumentó el gasto público. Entonces ahí podemos observar que la curva, ¿no? Se desplaza hacia la derecha y la curva LM se desplaza hacia abajo. Y esta curva se desplaza hacia abajo. Podemos observar que en el equilibrio se basa en Y asterisco y en que viene a ser la producción y I asterisco que viene a ser el ingreso, ¿no? Ahí podemos observar cómo se ha desplazado y cuál sería el punto de equilibrio. Bueno, en su descripción, el aumento del gasto público es por ello que la curva IS se desplaza, ¿no? Y a continuación, también tenemos otra medida que tomó el gobierno, la de los bonos, porque debido a la pandemia por el COVID-19, el gobierno decidió tomar, ¿no? Bueno, aumentó la oferta monetaria, entonces es por ello que la curva LM se desplaza hacia abajo y por el gasto, porque esta medida también implica un gasto público, entonces en el gráfico lo podemos ver reflejado. Podemos ver reflejado que la curva ISM se desplaza a la derecha. ¿Dónde se podría ver en sí por qué a la derecha, por qué arriba, por qué hacia abajo, ¿no? Tenemos un cuadro que nos indica, ¿no? Cuando hay cierto criterio para poder graficar de acuerdo a ello, si va a la derecha, si va hacia abajo, o a veces también puede ser nulo. Cuando es nulo, generalmente nos va a llevar a un equilibrio en la gráfica, y este equilibrio nos quiere decir que hay equilibrio entre la renta y los intereses del Estado, ¿no? Que sería lo ideal en una gráfica ISLM, ¿no? Pero podemos ver que no hay ese equilibrio en la actualidad. Entonces, por ello es que las medidas, por ejemplo, Reactiva, no ha sido del todo exitosa, ¿no? La mayoría conoce que han habido, por así decirlo, no ha llegado a quienes debió llegar, es por ello que se ve reflejado en las gráficas que la puesta en práctica de esta medida no tuvo el éxito que se esperó. A continuación, le cedo el pase a mi compañera para que nos explique el punto 4. Número 4. Frente a la situación actual de la segunda ola de la pandemia,
que está pasando en nuestra economía peruana y el gobierno, recomiende usted explicando con la curva IS y LM medidas que permiten reducir los efectos de la recesión en la producción y el empleo. Para empezar, la economía peruana está experimentando una segunda ola de infecciones por el COVID-19. Sin embargo, el declive económico del 1% en enero fue uno de los crecimientos económicos menos obvios de la región, según datos del BCR. La economía peruana tuvo una de las menores caídas entre las principales economías de la región en enero de este año, con una variación interanual del menos 1,0%. Como resultado de esto, Perú fue catalogado como una de las economías menos afectadas al inicio de la segunda ola de infecciones por el COVID-19. En el nuevo gobierno que nos espera, existe una gran incertidumbre que agita los mercados. Las elecciones generales 2021 irán a una segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, en donde explicaré las medidas que permitirá reducir los efectos de la recesión en la producción y el empleo. La primera medida es impulsar sectores transables y de gran escala como minería, hidrocarburos y agroexportación. En el gráfico podemos observar que la curva IS se desplaza a la derecha porque aumenta el consumo de bienes y servicios, y se cree que cuanto mayor es el nivel de producción e ingresos, mayor es la demanda de dinero. Cuanto mayor es la demanda de dinero, mayor es la tasa de interés. Por tanto, la curva LM tiene una pendiente positiva. Siguiente. En la segunda medida, se va a aumentar el gasto público. Un aumento en el gasto público hace que se desplace hacia la derecha la curva IS y eleva las tasas de interés. Pero un aumento de la oferta monetaria hace que baje la tasa de interés y provoca un desplazamiento hacia abajo de la curva LM. Siguiente. Siguiente. Para el empleo, la medida es aumentar la inversión reactivando las actividades económicas para generar puestos de trabajo. Un aumento en la inversión desplaza hacia la derecha la curva IS. Gracias.